Muy buenos días. Los padecimientos demenciales constituyen una de las principales afecciones que comprometen la capacidad funcional de la gente mayor en México y en el mundo. Dentro de estos, sin lugar a dudas, la enfermedad de Alzheimer es el más prevalente. El deterioro de la memoria, que llega a comprometer en las etapas avanzadas hasta las más básicas actividades del diario vivir, es la marca característica de la enfermedad. ¿Hasta qué punto esto es frecuente en nuestro medio? Hoy en día lo sabemos. Hemos podido acumular información procedente de una diversidad de estudios efectuados en nuestro país que nos permite saber con certeza hasta qué punto este flagelo compromete la salud de nuestra población. En la actualidad, ha cambiado la perspectiva alrededor de estas enfermedades en el sentido de que solían considerarse padecimientos propios de sociedades envejecidas. En realidad, a partir de la información que ha venido acumulando la Asociación Internacional de Alzheimer, es claro que la mayor proporción de los casos de demencia y en particular de enfermedad de Alzheimer se encuentran en países de economías emergentes y en desarrollo. Mucho más que en las sociedades postindustriales, que no dejan de tener una parte significativa del problema. En la actualidad, comenzamos a entender también, de una manera cada vez un poco más clara, en dónde están los orígenes de este padecimiento y cuáles son los factores que contribuyen a acelerar el deterioro, pero que a la vez nos dan una oportunidad de intervención para diferir más tarde en la vida la aparición de este tipo de padecimientos y para limitar su repercusión funcional. El caso mexicano es interesante a ese respecto, puesto que a diferencia de lo que se observa en la mayor parte de los países del mundo postindustrial, es muy común en los casos de enfermedad de Alzheimer en nuestro país encontrar la participación de factores vasculares, esto es de pequeños infartos que han sido producidos a causa de la presencia de hipertensión arterial, que además muy comúnmente en estos casos está ligada a la diabetes y a lo que se ha dado en llamar el síndrome metabólico. Se ha podido demostrar también a través de estudios epidemiológicos de seguimiento de todo el ciclo vital que las personas que tienen sobrepeso, con mayor claridad aquellos que tienen obesidad en edades medias de la existencia, tienen una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer al envejecer. Y esto nos da nuevamente una ventana de oportunidad en el sentido de que si somos capaces de disminuir los casos de sobrepeso y obesidad en edad media de la vida, esto probablemente tenga un impacto también sobre los casos que veremos más tarde de enfermedad de Alzheimer al envejecer, que serían menos comunes o que tendrían menos participación vascular y por lo mismo probablemente se manifestarían mucho más tarde en nuestra población. La identificación de factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión, nos ayuda a imaginar posibilidades de intervención. ¿Qué tan frecuente es esta patología? Hasta ahora me he limitado a decir que es común. ¿Qué tan común? Si hablamos de personas mayores de 60 años en nuestro país, poco más o menos una de cada 20 tendrá la afección, pero si hablamos de mayores de 80, estaríamos hablando prácticamente de una entre 3, y de mayores de 90, de una de cada 2. A tal punto, esta enfermedad es común. Y a tal punto, sus consecuencias comprometen no solamente la salud de la persona en cuestión, sino de todo su entorno. Y favorecen en un momento dado el deterioro de la funcionalidad de toda una familia cuando en su seno se encuentra alguien con esta enfermedad y sobre todo cuando esta no ha sido diagnosticada en virtud de las alteraciones del comportamiento que produce y que suelen ser
mal interpretadas en una primera etapa por la familia cuando todavía no saben que pueden atribuirlas a una enfermedad y son más bien interpretadas como cambios en la manera de ser de la persona o agresiones o a veces permanecen inexplicadas a pesar de inclusive años de deterioro. Es por ello que el reconocimiento clínico, el diagnóstico y el abordaje terapéutico de la enfermedad desde sus primeras etapas es muy importante para aliviar la carga que esto representa para tantas familias mexicanas. Hoy en día, la comprensión de los orígenes de los padecimientos demenciales ha avanzado en alguna medida, si bien todavía no somos capaces de identificar la causa precisa. Sí sabemos que en buena medida la probabilidad de sufrir de un padecimiento demencial depende de la reserva de funcionamiento cerebral que una persona tiene en un momento dado en su vida, y que esa reserva que llamamos cognoscitiva es innata hasta cierto punto, pero también se puede complementar a lo largo de los primeros años de la existencia a través de la educación y de una buena nutrición. Es ahí donde se explica el por qué padecimientos de esta naturaleza se observan mucho más comúnmente en los estratos más bajos de nuestra población, y es mucho más común encontrar la enfermedad entre las personas iletradas, entre aquellos que han recibido una educación formal, y es más común encontrarla entre los más pobres con respecto a los más ricos. Y es porque los determinantes sociales que influyen sobre la salud de todos nosotros actúan desde muy temprano en la existencia. Muchas veces, inclusive, desde la vida intrauterina, para determinar la programación fetal del desarrollo que habrá de venir en los años subsecuentes. El reconocimiento de la importancia que tienen estos determinantes sociales es fundamental para la planificación de las intervenciones con miras a prevenir estos padecimientos desde la perspectiva de la salud pública, dado que no basta con controlar el peso y evitar la obesidad, evitar la hipertensión, evitar o mantener un buen control de la diabetes, sino que debiéramos, en un mundo ideal, ser capaces también de mejorar las condiciones de vida para el común de nuestra población y proveerlos de estándares suficientes como para permitir su supervivencia en los años por venir en las mejores condiciones posibles desde el punto de vista de la salud. Probablemente modificar estas condiciones socioeconómicas de base en un sentido favorable nos permitiría también actuar de una manera muy significativa para disminuir la prevalencia de afecciones de esta naturaleza. Es así que desde este punto de vista se nos abre una posibilidad muy interesante, aún sin conocer la fisiopatología, los mecanismos íntimos de la enfermedad, para intervenir con miras a disminuir su ocurrencia y hacer que ésta se observe con menos frecuencia en nuestra población. Si somos capaces de seguir avanzando en la mejora de los estándares de vida, esto permitirá también una menor prevalencia de obesidad y de síndrome metabólico y un más temprano y oportuno tratamiento de la hipertensión, la diabetes y el sobrepeso tendrán sin duda un impacto favorable sobre estos padecimientos, que una vez acaecidos sigue siendo posible abordarlos a través de un diagnóstico oportuno, la educación de la familia y la educación de los profesionales para mejorar la calidad de vida de quienes ya se han visto afectados por la enfermedad. Muchas gracias por su atención.